Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Viste, a mí me respondieron, Luis. Ojo. Ya los hizo calentar la garganta, entonces ahora ya están liberados, ¿no? Bueno, en esta mañana quisiéramos compartir una lectura en el libro de Lucas. Dani oraba cuando terminó la cena y decía sobre la predicación del Evangelio, y esto que vamos a ver hoy, en esta mañana, en esta historia, en estos versículos que vamos a leer, nos va a hablar de algunas cosas que vivió el Señor Jesús. Y vamos a ir a Lucas capítulo 23. Y vamos a leer bastante porque es importante siempre que cualquiera de nosotros que esté acá adelante, lo que prime o las cosas más importantes que deben ser dichas son las que están acá en la palabra de Dios. Y vamos a leer acá en Lucas y después más adelante vamos a leer un pedacito similar de esta lectura en el libro de Juan también, para ver algunas cositas que Juan nos cuenta un poquito más en detalle. Lucas capítulo 23, versículo 1 dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de los que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles a uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguían gran multitud del pueblo y de las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellos, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?
Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: ¿A otros salvó? Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban desde lejos mirando. Leemos hasta ahí, no más, y algunos comentarios que podemos hacer respecto a esto. Yo cuando iba mirando este relato veía a distintas personas, ¿no? Tenemos a Pilato, tenemos a Herodes, tenemos a Simón de Cirene, tenemos a las mujeres que estaban alrededor de Jesús, tenemos a aquellos que lo llevaron y lo colgaron en la cruz. Acá nos menciona al centurión, ahí al final de lo que leímos. También tenemos a Barrabás. ¿Quién más tenemos? Tenemos a los ladrones de la cruz. Y cada uno de ellos, en cierta forma, puede representarnos a cada uno de nosotros. Por ejemplo, Pilato tuvo delante a Cristo, como hoy cuando es expuesto vos lo podés tener delante de tu vida. Y lo miró, lo examinó, y lo único que encontró era que no había nada malo en él, y nada más. No pudo ver más allá de eso. No pudo entender realmente quién era. Pues le preguntó, y ahora lo vamos a leer en Juan, cuando hablaron ahí también. Le preguntó: ¿vos sos el rey? Y dice que él no respondió nada, ¿no? Tú lo dices, le dice. Y sin embargo, teniendo a veces a Cristo adelante, no lo pudo ver como tal. Después una vez habíamos hablado en la cena y habíamos usado el ejemplo de Barrabás como aquel que fue salvado sin pedirlo, sin decir nada, ¿no? Y yo no sabía que el nombre de Barrabás significa hijo del Padre, no sé si ustedes lo sabían. Pero al mismo tiempo, delante del pueblo estaba siendo juzgado el Hijo del Padre y el Hijo del Padre, ¿no? Uno con mayúscula, otro con minúscula. Y también ahí está el ejemplo que podemos tomar nosotros. Podemos ser como Pilato, ver a Cristo y decir: bueno, no me molesta, digamos, es un tipo que a mí no me cambia nada, es una persona que bueno, a mí no me está haciendo nada, así que yo, ¿cómo hizo Pilato? A manitos y a casa. O podemos también ser como Barrabás, estar ahí sin pedirlo. A veces nos pasa, ¿no? O nos pudo haber pasado, que a alguien que conocemos le va bien y por rebote nos va bien a nosotros. Bueno, en este caso es al revés, ¿no? A Jesús le fue mal, pero a Barrabás le fue bien porque a Jesús le fue mal. Y podemos ser también alguien como Barrabás, ¿no? Que de rebote es bendecido, que de rebote le pasa algo que lo salva de su situación. Pero bueno, la Biblia no nos dice nada, no sabemos cómo habrá seguido la vida de Barrabás, pero difícilmente una persona que estaba en una especie de secta o que llevaba adelante homicidios, muy difícilmente podemos creer
que haya podido cambiar. Ojalá que sí, Dios solamente lo sabe, ¿no? Pero fíjense, podemos ser entonces como Pilato, aquel que es, indiferente, no me molesta. Podemos ser como Barrabás, de aquellos que se salvan de casualidad de ciertas cosas que pasan en la tierra. Podemos ser como Herodes. Dice que él buscaba, ¿qué cosa? Dice el relato. Ver una señal. Entonces podemos andar por esta tierra, por este tiempo, por nuestra vida, buscando que Dios haga algo grandioso, maravilloso. O Dios o el nombre que cada uno le quiera poner, porque la gente, cada uno cree, en este tiempo vemos cada creencia. Bueno, en nuestro caso Dios, ¿no? Ponele que si vos buscás a Dios, yo quiero ver la mano de Dios en esto, quiero ver que Dios haga esto. ¿Y qué le pasó a Herodes? Claramente se decepcionó. Cuando fue a Jesús, Jesús no le contestó nada, no le decía nada. Entonces, también podemos ser como Herodes, o pudimos haber sido como Herodes, buscando que Dios nos muestre cosas grandiosas y teniéndolo adelante, igual que Pilato, igual que Barrabás, no poder ver el verdadero valor de Cristo. Podemos ser como el pueblo, que directamente ya no entendía nada, ¿no? Quería que lo maten, querían ver, como dice ahí, un espectáculo. ¿Cómo salió el pueblo después de que mataron a Cristo? Dice, golpeándose el pecho, como volvían a veces los guerreros volviendo de la batalla, ¿no? Golpeándose así el pecho como, qué victoria, lo matamos. Podemos ser como el pueblo, odiadores, o podríamos haber sido odiadores de Cristo. Podemos ser también como los ladrones de la cruz. Uno de los ladrones, identificado totalmente con lo mismo, se estaba muriendo ahí, el otro le dice, ¿no? Te estás muriendo, hermano, te están matando acá, como que no te importa nada. Y él, como los demás, le gritaba cosas al Señor. Si tenés poder, salvate. O podemos ser también como el otro, ¿no? Que estando ahí, entendiendo, a veces creo que se lee mal este versículo, y vamos a volverlo a leer. Lucas 23:40 dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? No le está diciendo que Jesús es Dios, ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? No en la misma condenación de Jesús, sino en la condenación. Le está diciendo, ¿no temes a Dios? ¿No tenés temor de Dios? Incluso cuando te estás muriendo, le dice. Y ahí después habla de Jesús. Y entonces dice, nosotros a la verdad, ellos dos, los ladrones, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas Jesús ningún mal hizo. Así, esto es lo que nos quiere decir. Si nosotros lo leemos, entendemos eso. Entonces hubo uno que se dio cuenta que morirse, o que morir en la cruz, como le estaba pasando, era solamente el comienzo de la vida. Y parece raro, ¿no? Pero es así. Porque morir es solamente el comienzo de una vida eterna. Y la Biblia nos habla de dos tipos de vida eterna. Una de condenación y una de salvación junto a Cristo. Dice un salmo, creo que es, y ahora no recuerdo, que la vida del hombre es como una flor que florece y a la tarde ¡tuc!, es cortada. Entonces eso nos da a entender justamente esto que decimos, que morir, que a todos nos va a llegar, lamento informárselo, creo que cada uno lo sabe, pero lamento informarles que en algún momento nos va a pasar, y puede ser en cualquier momento, es solamente el comienzo. Y este tiempo es cortito, parece largo porque somos todopoderosos, podemos hacer un montón de cosas hasta que no las podemos hacer más. Y ahí tomamos conciencia de muchas cosas. Entonces, tenemos un panorama en esto que leemos. Incluso Simón, yo no conozco la historia de Simón, Simón de Cirene. Hay historiadores que dicen que después él fue uno de los primeros cristianos y que sus hijos Alejandro y Rufo fueron de la... Yo no lo sé. Pero hasta incluso podemos ser como Simón de Cirene, llevar la carga de la iglesia, estar sentados acá y no conocer a Cristo. Porque fíjense cómo dice el relato, dice, un hombre que venía del campo le dijeron, es como si yo dijera, vení Luis, lleva la cruz esa, así. Nosotros después no sabemos cuál fue su historia, pero el ejemplo es ese. Podemos estar sentados acá, podemos llevar,
sufrir cosas dentro de la iglesia, vivir la vida de la iglesia y no ser de la iglesia. Porque la iglesia no salva. Entonces lo que hay que hacer es ser de Cristo, ser de Jesús, creerle a Dios. Porque creer en Dios creen muchas personas. Vos le preguntás a la gente por la calle y te van a decir, ¿crees que hay Dios? Y muchos te van a decir que sí, pero no le creen a Dios, que es totalmente distinto. Entonces podemos estar acá, podemos ser como Barrabás, ahí, bendecidos de casualidad, como Pilato, ser indiferentes a Cristo, como Herodes, buscar señales, como el pueblo, odiar a Cristo, porque puede pasar. Ser como esos espectadores que salieron como locos, eufóricos. Podemos ser como ese otro ladrón de la cruz, o podemos ser como ese, ¿no? El diferente, aquel que sí aceptó, que sí buscó, que sí reconoció a Jesús como el Cristo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios muestra su amor en nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque Cristo murió por Barrabás, Cristo murió por Pilato, Cristo murió por Herodes, Cristo murió por el pueblo, por los sacerdotes, por Anás, por Caifás, por todos murió, por la multitud que salió contenta porque lo habían matado. Él murió por todos, porque dice, aún siendo pecadores, Dios no pide que para acercarte a Él y a su Hijo primero cambies y después te acerques a Él. Él quiere que vos vengas como sos delante de Él, pero no que te vayas como sos. Esa es la diferencia. Podés venir odiándolo, podés venir enojado, podés venir buscando lo que vos quieras que estés buscando. Pero Él quiere que no te vayas así de igual, que no te laves las manos como Pilato. O que en vez de entender que Él es el Cristo, te enojes como se enojó Herodes y dice, lo escarnecí y se burlaba de Él. Porque otro de los relatos dice que le pusieron una corona de espinas y hacían reverencia delante de Él y le pegaban con un palo en la cabeza. Es un relato duro, es un relato triste, pero fíjense que claramente todo lo que le pedían a Jesús, Él lo podía hacer. Él se podía bajar de la cruz. Había dado muestras de su poder enteramente, durante toda su vida. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 3, que esto nos va a hacer entender por qué Jesús no se bajó de la cruz. Porque nosotros también nos podemos preguntar, ¿y si tenía tanto poder para decirle al que estaba muriendo al lado de él, no? Hoy vas a estar conmigo en el cielo. ¿Cómo podía tener esa seguridad? ¿Por qué no hizo lo que tenía que hacer ahí? ¿No? Lo que le pedía a la gente, mejor dicho. Y Juan 3:13 dice, Jesús estaba hablando con Nicodemo, una persona religiosa de la época que conocía mucho, hablaba con él. Y Juan capítulo 3, versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lucas capítulo 9, volvemos al libro de Lucas, un poquito para atrás. Lucas 9:22 dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Es necesario. ¿Por qué Jesús no se bajó de la cruz? Porque era necesario que Él muriera para luego resucitar. ¿Cuál es, si yo les pregunto, el hecho más importante de todo lo que hizo Jesús? ¿Cuál es? ¿Cómo? Haber resucitado. Porque si se moría y no pasaba nada, se moría, ¿no? Y ya está. Si nosotros lo vemos con nuestra mente humana. Pero ¿cuál fue el hecho, como dice Daniel? El hecho que nos da seguridad de lo que Jesús decía era verdad,
es haber resucitado, que Él dijo, al tercer día voy a resucitar. Y eso convalida hacia atrás todo lo que dijo, que si Él moría en una cruz se iba a llevar mis pecados, que Él murió porque me amó. Si Él no hubiera resucitado, incluso Pablo lo dice, vana es nuestra fe, ¿no? No tiene sentido. Último versículo que vamos a leer y ya vamos a terminar. Juan capítulo 18. Acá vamos a ver un poco más extendida esta conversación de Jesús. En el versículo 33. También el título en sus Biblias va a decir Jesús ante Pilato. Entonces el versículo 33 dice, Pilato, volviendo a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Atención acá. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y acá, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Hasta ahí vamos a leer. Jesús vino para entregar la verdad. Y la verdad era que estando lejos de Él, era imposible acercarse a Dios. La verdad era que estando sin Él, no había forma de obtener la salvación, porque leímos, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice, como la serpiente en el desierto. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Levantaron la serpiente, todos los que estaban enfermos, cuando alzaban la vista la veían y se curaron. Bueno, el ejemplo de Cristo es ese mismo. Aquel que fue levantado del medio del pueblo, puesto en alto. Aquellos que miraron a Cristo y vieron más allá que una cruz, a un hombre que se moría, vieron más allá de aquel que podía hacer señales y no las hizo. Aquellos que vieron realmente, que entendieron, dice que ellos recibieron la salvación. Y qué lindo que es poder compartir esto. A veces pensamos que hay que hacer grandes estudios, ¿no?, de la Biblia, que también están bien, no digo que están mal, ¿no? Pero qué importante es volver al origen. Cuando nosotros leemos estas cosas, o por lo menos eso me pasa a mí, yo me acuerdo de cuando Jesús me salvó a mí, porque yo me identifico con muchas cosas de las personas que estaban ahí. Muchísimas cosas, muchísimos pensamientos, muchas formas de ver las cosas que sucedían. Y cuando lo leemos y lo podemos ver desde otra perspectiva, aquellos que somos hijos de Dios, el Señor toca nuestro corazón y nos hace acordarnos de ese día en el cual Él nos dio la salvación. Entonces, para nosotros, así como lo recordamos hoy en la cena, también poderlo recordar ahora en este tiempo. Como Jesús nos sacó de ese pozo profundo en el que estábamos, no porque nos fuera mal, porque capaz nos iba excelentemente en la vida. Hace poco escuché el testimonio de un muchacho, que ahora no me sale el nombre, que es jugador de fútbol, jugó en Independiente, y a los 17 años él venía de una vida de no tener nada, y a los 17 años era millonario, tenía todo. Y él de chiquito había ido a la escuela bíblica y había conocido a Jesús, pero no sabía si era salvo, si no era salvo. Y él cuenta en su testimonio que él llenó su vida de todas las cosas, porque no le faltó nada. Cuando no tenía casa, después la consiguió, tuvo 3, 4, 5 casas. Cuando no tenía cosas como un auto o dónde salir, o no tenía plata para salir de noche, ahora lo tenía. Estaba con todo lo que él podía necesitar, todo lo que a vos se te puede ocurrir. Lo tuvo, lo quería y lo tenía. Y un día sentado en su casa se dio cuenta que eso no lo llenaba.
que eso no le servía para nada. Le podía servir para estar contento un rato, pero después se le pasaba. Y ese puede ser también el ejemplo de muchos de nosotros, de cosas. Puede ser que ese pozo profundo no signifique ser depresivo, estar triste, pasarla mal, no tener nada. Ese pozo puede ser tener todo, que no me falte nada y que esas cosas no me dejen ver a Jesús, que no lo dejen ver como Salvador. Y así como este muchacho cuenta su testimonio, es también el nuestro. Y hay una cosa que pasa ahí. Él fue a la iglesia cuando era chiquito, pero nadie podía salvarlo si él solo no se daba cuenta de las cosas. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nadie puede salvarnos, nadie puede forzarnos a salvarnos. No es que nos van a atar así y listo, te ato de acá y esperá que venga el Señor y listo, ya sos salvo. No, la salvación la elige uno tiene que aceptar a Cristo. No nos pueden imponer, porque yo puedo decir acá, somos todos salvos, y después viene 5 minutos del Señor y me dice que no, enseguidita, me lo muestra enseguidita, ¿no? Hace así, como dice cuando dice la Biblia, ¿no? Que va a sonar la trompeta y van a pasar cosas que no entendemos, las que van a pasar, ¿no? Pero entre ellas dice que se va a llevar a sus hijos. Entonces yo no puedo decir nada por ustedes. Cada uno de ustedes en su corazón examina y sabe. Lo que sí tenemos es una seguridad que nadie nos puede quitar, que el día que estamos en la mano de Jesús, en las manos de Dios, nada nos puede arrebatar de ese lugar. Y dice que el día que creemos en Jesús somos sellados. Y no como el sello de las cartas que se mandan a veces y uno para abrirlo se rompe. No, es un sello que no se puede sacar, que no se puede romper, que es el sello de nuestra salvación. Eso es lo importante. Ahora después también nos toca vivir una vida, ¿no? Y eso no lo vamos a hablar hoy. Pero sí es importante que entendamos, como dijimos antes, que si venimos a Cristo podemos venir como somos. Pero si vosotros vemos a Cristo y nos vamos igual que nosotros somos, y algo está mal ahí. Algo está mal. Si nuestro corazón, si nuestra mente, si nuestra conciencia no nos dice nada, volvamos a mirarlo a ver si nos dice algo más el Señor, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan la historia del rico, el joven rico? Sabía todo. Capaz era de los primeros, se sentaba en los primeros bancos de la sinagoga. Pero ¿cómo se fue? Triste en su corazón porque tenía mucha riqueza. Y el Señor, ¿qué le había dicho? Muy bien, excelente. Lo miró y lo amó, dice. Lo amó. Una sola cosa te falta, le dijo. Vende todo y dáselo a los pobres. Y él se fue triste en su corazón. Entonces, el encuentro con Cristo no nos puede dejar igual. No nos debe dejar igual. Que el encuentro con Jesús sea para cambiar nuestra vida, sea para cambiar nuestro corazón. Principalmente para conocerlo, obviamente. Otro ejemplo, y ya termino. Creo que incluso lo hablamos en la clase de la escuela bíblica el otro día. Es un ejemplo similar a lo que pasó con Noé. Los únicos que se salvaron, ¿quiénes fueron? Los que estaban adentro del arca. Los que se pararon cuando se empezó a inundar todo al lado de la puerta, no entraron. Bueno, el Señor también podemos poner un ejemplo con la pesca, como hacía el Señor, ¿no? Los que están adentro de la red, dice que los juntan, los ponen y después vendrán y irán sacando a los que son y a los que no son. Y algunos peces van a caer cerquita de la red, cerquita de aquellos que quizás creyeron y son salvos, pero no van a estar adentro. Entonces procuremos, busquemos estar adentro. Y estar adentro otra vez no es estar sentado acá, no es estar escuchando en casa, no es ser bueno, no es colaborar en un comedor, no es nada de eso, no tiene nada que ver con cosas que podamos hacer. Porque la salvación que Dios da por medio de Jesús es completa. No hay que agregarle absolutamente nada, no hay cosa que yo pueda hacer. Cantamos a veces un himno, ¿no? No soy rescatado con oro o con plata, no vale el dinero a los ojos de Dios. Si fuera por oro sería un negocio.
Mas Cristo dice que con su sangre nos redimió. El único sacrificio válido es el de Jesús. Ninguno que nosotros podamos hacer nos va a acercar a la salvación.